Imagina que en menos de 60 segundos una persona deja de tener conciencia. No recordará nada, no siente nada, pero podemos operar su cerebro, su corazón, sus pulmones, su abdomen, y apenas termina la cirugía, despierta como si hubieran pasado unos segundos. Eso lo puede producir un medicamento, y ese medicamento existe. Se llama Propofol. Pero aquí viene lo interesante. Es uno de los fármacos más utilizados a nivel mundial. Sin embargo, cuando uno lo comienza a estudiar por primera vez, surgen varias dudas. Por ejemplo, ¿por qué actúa tan rápido? ¿Qué sucede en el cerebro de los pacientes cuando lo utilizamos? ¿Por qué despiertan tan rápido? ¿Por qué puede bajar tanto la presión arterial? ¿Y cómo un medicamento puede ser tan seguro, pero a la vez tan peligroso? Hoy vamos a entender al Propofol, desde la farmacología, la fisiología y la evidencia científica. Pero tenemos que empezar desde el principio. Todo inició con un problema. Antes del Propofol, inducir anestesia no era tan elegante. Los anestesiólogos utilizaban principalmente tiopental, éter, óxido nitroso, alotano, etomidato, incluso ketamina. Todos funcionaban, pero ninguno era perfecto. Incluso el Propofol sigue sin ser perfecto. El problema en ese tiempo era encontrar un hipnótico intravenoso que reuniera simultáneamente varios puntos. 1. Inicio de acción y despertar rápido. 2. Una pronta recuperación cognitiva. 3. Evitar náuseas y vómito. 4. Posibilidad de infusión continua. Y 5. Una farmacocinética predecible. Durante los años 70, la compañía Imperial Chemical Industries inició la búsqueda de un nuevo anestésico intravenoso. De cientos de compuestos sintetizados, uno destacó por su extraordinaria potencia hipnótica. Ese compuesto fue el 2,6-diisopropilfenol, posteriormente determinado Propofol. Fue patentado por John Glenn y Roger James en 1977, pero seguía teniendo un problema. Curiosamente, el mayor problema del Propofol nunca fue el Propofol en sí, sino el líquido donde venía disuelto. El 2,6-diisopropilfenol, o llamado Propofol, es una molécula extremadamente lipofílica. Es decir, la solubilidad en agua prácticamente es nula. Eso significó un enorme problema farmacéutico. ¿Cómo administrar por vía intravenosa una molécula que no se disuelve en agua? La primera solución fue utilizar Cremofor. ¿Qué es el Cremofor? El Cremofor es un surfactante no iónico. Su función era rodear moléculas lipofílicas, formar micelas y permitir que viajaran en una solución acuosa. El problema es que posee una importante capacidad para activar mecanismos inmunológicos y pseudoalérgicos. ¿Qué ocurrió? Durante los primeros ensayos clínicos de 1977 a 1981, comenzaron a aparecer reacciones inesperadas. Lo llamativo fue que muchos pacientes desarrollaban reacciones anafilactoides graves inmediatamente después de la administración. Se describieron broncoespasmo, eritema generalizado, edema, hipotensión profunda, incluso colapso cardiovascular y la necesidad de reanimación en algunos casos. La incidencia fue suficientemente alta para parar todo. ¿Era alergia al Propofol? Durante un tiempo se pensó que sí. Posteriormente, varios estudios demostraron que el responsable era el vehículo, el Cremofor, no el Propofol. John Glenn y su equipo realizaron experimentos comparando distintas formulaciones y observaron que las reacciones desaparecían al retirar el Cremofor. Hoy sabemos que muchas de estas reacciones no son mediadas por IgE. Se consideran principalmente reacciones anafilactoides o llamadas también reacciones de hipersensibilidad no mediadas por IgE. El Cremofor puede producir activación del complemento, liberación directa de histamina, activación de mastocitos, activación de basófilos. Todo ello produce liberación masiva de mediadores inflamatorios. El resultado clínico es prácticamente indistinguible de una anafilaxia clásica. Un dato muy interesante es que
El Cremofor ya se había utilizado antes del Propofol. También fue el responsable de otras reacciones graves con otros fármacos. Eso hizo sospechar rápidamente que el problema era el vehículo, no el Propofol. ¿Y cómo resolvieron este problema? Tras casi 5 años buscando alternativas, en 1986 apareció una formulación completamente distinta. Ya no utilizaba Cremofor. Ahora el Propofol estaba suspendido en una emulsión lipídica. La formulación contenía 10% de aceite de soya, 1.2% de lecitina de huevo y 2.25% de glicerol. Ese cambio probablemente cambió el futuro del medicamento. Esa formulación se comercializó posteriormente como Diprivan y comenzó a utilizarse clínicamente en Europa durante los años 80. ¿Por qué necesita una emulsión lipídica el Propofol? Imagina que intentas mezclar aceite con agua. No puedes. Sucede exactamente igual con el Propofol. Si intentas inyectar Propofol puro en una solución acuosa, precipitaría porque prácticamente no es soluble en agua. La emulsión crea millones de microgotas lipídicas que transportan el Propofol por el torrente sanguíneo hasta que se distribuye en los tejidos diana. Algo muy importante de la emulsión lipídica es que favorece el crecimiento bacteriano cuando hay manipulación y se contamina. Por eso los frascos y jeringas preparadas no deben permanecer abiertos indefinidamente y deben seguirse estrictamente las recomendaciones del fabricante y las normas institucionales del manejo antiséptico. Entonces, ¿qué es realmente el Propofol? Su nombre químico es, como ya vimos, 2,6-diisopropilfenol. Es un derivado alquilfenólico. No pertenece a barbitúricos, no pertenece a benzodiazepinas, no es opioide, no es esteroide. Constituye una familia química propia. ¿Qué significa entonces el 2,6-diisopropilfenol? Les voy a hacer aquí un dibujo. Cuando tenemos un benceno que está conformado por 6 carbonos y 6 hidrógenos, cuando le agregas un grupo hidroxilo, se convierte en fenol. El propanol existe en 2 formas y una de ellas es el 2-propanol o también llamado isopropanol y es el que se pega en el carbono 2 y en el carbono 6 del fenol. Es de esta manera que tenemos constituido el 2,6-diisopropilfenol o llamado Propofol. Esta es su estructura química. ¿Y por qué esos grupos químicos son importantes? Porque vuelven a la molécula extremadamente hidrofóbica lipofílica. Toda la farmacología del Propofol comienza con su liposolubilidad. No es una característica secundaria, es la razón por la cual cruza la barrera hematoencefálica, entra en el sistema nervioso central en segundos, se redistribuye rápidamente, tiene un enorme volumen de distribución y necesita una emulsión para poder administrarse. Es decir, la mitad de la farmacología del Propofol deriva en esta propiedad. Además, el Propofol tiene un pK de aproximadamente 11. A pH fisiológico, la inmensa mayoría de las moléculas permanece en forma no ionizada. ¿Por qué importa esto? Porque las moléculas no ionizadas atraviesan con mucha mayor facilidad las membranas lipídicas, incluida la barrera hematoencefálica. Esto, junto con su marcada liposolubilidad y el elevado flujo sanguíneo cerebral, explica en gran parte su inicio de acción extremadamente rápida. Ok con todo esto, pero ¿qué es el pK? ¿Con qué se come? ¿Qué tiene que ver aquí el pH? Ahí les va. Aquí viene la definición. El pK es el pH en el que el 50% de las moléculas están ionizadas y el otro 50% no lo están. Eso es todo. No es una propiedad misteriosa ni nada. Simplemente nos dice en qué punto la molécula cambia de comportamiento. Entonces, ¿por qué importa el pK? Ahí les doy un ejemplo sencillo. Supón que un medicamento tiene un pK de 7.4. Si el pH es también de 7.4, entonces 50% está ionizado y 50% no está ionizado. Si el pH sube mucho, habrá más moléculas de un solo tipo. Si el pH baja, habrá más moléculas del otro tipo. La dirección exacta depende si el fármaco es un ácido débil o una base débil.
Entonces, ¿y el propofol qué es? Aquí está lo interesante, el propofol es un fenol, es decir, es un ácido muy débil. Su pK es aproximadamente de 11. ¿Y cuál es el pH de la sangre? 7.35 a 7.45. Es decir, estamos muy por debajo de su pK. ¿Qué significa eso? Que casi todas las moléculas permanecen en su forma protonada y eléctricamente neutra, es decir, no ionizada. No estamos hablando del 60% ni del 80%. Estamos hablando que más del 99.9% de las moléculas está no ionizada. Eso lo hace más liposoluble. ¿Y por qué eso importa? Porque la barrera hematoencefálica es rica en lípidos. Las moléculas no ionizadas la atraviesan más fácilmente que las ionizadas. El propofol llega al cerebro en 30 o 40 segundos, gracias a la combinación de 3 factores. 1. Está casi completamente no ionizado a pH fisiológico. 2. Es altamente lipofílico. Y 3. El cerebro recibe una fracción importante del gasto cardíaco. El propofol no llega rápido al cerebro porque sea mágico. La combinación de esas 3 características le permiten atravesar la barrera hematoencefálica en segundos. Otra pregunta es ¿por qué es blanco el propofol? Esa probablemente sea la pregunta más famosa o lo que llama más la atención. El propofol puro es un líquido transparente e incoloro. Entonces, ¿por qué parece leche? Porque la luz se dispersa al atravesar millones de microgotas de grasa suspendidas en la emulsión. A esto se le llama dispersión de la luz o efecto Tyndall. El mismo principio explica el aspecto blanco de la leche. La emulsión lipídica es la que le da ese aspecto característico, no la molécula del propofol. El color blanco del propofol es un efecto físico, no químico. Hasta ahora solo hemos visto un poco de historia y los mecanismos por los cuales se transporta el propofol. Pero la verdadera pregunta sigue sin responderse. ¿Qué ocurre dentro del cerebro para que una persona completamente despierta en segundos pierda la conciencia? Imagina que pudiéramos detener el tiempo, justo en ese momento en el que el propofol entra al cerebro. Si pudiéramos observar una neurona, ¿qué veríamos? ¿Cómo cambia su electricidad? ¿Por qué deja de transmitir información? Y cómo millones de esos cambios microscópicos terminan convirtiéndose en un fenómeno macroscópico que conocemos como anestesia general. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. En el siguiente capítulo entraremos al receptor GABA-A, a la neurobiología de la conciencia y a los mecanismos moleculares que convierten al propofol en uno de los hipnóticos más fascinantes de la medicina. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente capítulo de todo lo que debes de saber del propofol. Gracias.